Mi hermano arruinó el pastel de bodas que hice. No lo ayudé y ese momento descubrió años de favoritismo familiar y tensiones no resueltas. Soy una mujer de 28 años de una familia de clase media de un pequeño pueblo del Medio Oeste. Mis padres, Tom y Linda, trabajaron incansablemente para mantenernos. Papá era profesor de inglés en una escuela secundaria y mamá era enfermera en el hospital local. Nos inculcaron los valores del trabajo duro y la humildad, siempre enfatizando que el carácter importa más que las posesiones materiales. Al crecer, nuestra casa era modesta pero llena de amor. Teníamos noches de juegos semanales en las que nos reuníamos alrededor de nuestra vieja y rayada mesa de comedor para jugar juegos de mesa. Mamá horneaba sus famosas galletas con chispas de chocolate, y papá nos entretenía con historias divertidas de sus días como maestro. Esas noches siguen siendo algunos de mis mejores recuerdos de la infancia. Mi hermano mayor Jake, que ahora tiene 32 años, y yo éramos cercanos cuando éramos niños. Pasamos horas construyendo elaboradas estructuras de Lego y explorando el bosque detrás de nuestra casa. Jake siempre fue el líder en nuestras aventuras. Su imaginación salvaje creaba historias fantásticas sobre criaturas mágicas en nuestro patio trasero. Las cosas empezaron a cambiar cuando Jake ingresó a la escuela secundaria. Siempre había sido brillante, pero en su primer año realmente comenzó a sobresalir académicamente. Los profesores elogiaron su inteligencia y empezó a ganar premios en varios concursos. Estaba orgulloso de él, pero no podía ignorar la creciente sombra que sus logros proyectaban sobre mi desempeño promedio. El verdadero punto de inflexión se produjo cuando Jake recibió una beca para la Academia Meadowbrook, una escuela secundaria privada de élite en una ciudad cercana. Era una oportunidad prestigiosa y nuestros padres no dudaron, a pesar de que significaba dificultades financieras. Asumieron turnos adicionales y redujeron gastos para que funcionara. Desde el momento en que Jake empezó en Meadowbrook, sintió como si hubiera entrado en un mundo diferente. Se hizo amigo de niños de familias adineradas, empezó a utilizar palabras que nunca habíamos oído antes, e incluso mostró desdén por nuestro modesto estilo de vida. Todavía recuerdo el dolor de escucharlo disculparse con un amigo por nuestra pintoresca casa. Fue desgarrador. Este era nuestro hogar, el lugar donde habíamos construido innumerables recuerdos felices. A medida que Jake avanzaba en la escuela secundaria, la división entre nosotros se hizo más amplia. Dejó de unirse a las noches de juegos familiares, alegando que tenía demasiada tarea o planes con sus nuevos amigos. Cuando se unió, sus comentarios sarcásticos sobre nuestras tradiciones provinciales fueron profundos. Me dolió ver al hermano al que una vez idolatraba convertirse en alguien a quien apenas reconocía. A pesar del creciente distanciamiento de Jake, nuestros padres continuaron colmándolo de elogios. Se jactaban de sus perfectas notas, de su posición como capitán del equipo de debate y de que las prestigiosas universidades ya se habían interesado por él. Mientras tanto, mis calificaciones sólidamente promedio y mi participación en el coro de la escuela apenas parecían registrarse. Intenté no sentir resentimiento. En cambio, me dediqué a mis propios intereses. Me uní al club de repostería de la escuela y descubrí la pasión por crear delicias deliciosas. La cocina se convirtió en mi santuario, un lugar donde podía expresarme y sentirme orgulloso de mis logros. A veces mamá se unía a mí en la cocina, y esos momentos se convirtieron en nuestro momento especial de unión. Fue uno de los pocos lugares donde me sentí realmente conectado con ella y apreciado por mis esfuerzos. Después de la secundaria, Jake fue aceptado en una universidad de la Ivy League, en la costa este. El día que llegó su carta de aceptación, nuestros padres organizaron una gran celebración, invitando a toda la familia. Jake disfrutó de la atención, rodeado de familiares que adulaban su éxito. Recuerdo estar parada en un rincón de la sala, sintiéndome invisible mientras observaba el entusiasmo de todos. Me quedé en la zona para asistir a la universidad, y asistí a la universidad estatal, a solo 1 hora en coche de casa. Para ayudar a pagar mi educación y contribuir al hogar,
trabajé a tiempo parcial en una panadería local. Jake, por otro lado, rara vez regresaba a casa durante sus años universitarios. Siempre estaba demasiado ocupado con pasantías o eventos de networking. Cuando nos visitó, nos deleitó con historias de sus impresionantes conexiones y los lujosos estilos de vida de sus amigos de la universidad. Después de graduarse, Jake consiguió un trabajo prestigioso en una empresa de consultoría en la ciudad de Nueva York. Se mudó a un elegante apartamento de Manhattan y cada año que pasaba su vida se parecía más a una escena de un glamoroso programa de televisión. Mientras tanto, había comenzado a trabajar a tiempo completo en la panadería en la que había estado durante la universidad, ahorrando poco a poco dinero con el sueño de algún día abrir mi propia tienda. Avancé rápido hasta ahora y he logrado ese sueño. Mi pequeña panadería lleva abierta 1 año en nuestra ciudad natal. No me está haciendo rico, pero me está yendo lo suficientemente bien como para poder contratar a 2 empleados a tiempo parcial e incluso ayudar a mis padres con algunos de sus gastos. Mamá y papá me han brindado un gran apoyo y a menudo vienen a probar nuevas recetas o simplemente a charlar durante las tardes tranquilas. Jake, sin embargo, ha seguido ascendiendo en la escala corporativa. Ahora es consultor senior y publica constantemente en las redes sociales sobre sus vuelos en clase ejecutiva, cenas elegantes con clientes y relojes caros. Sus visitas a casa se han vuelto aún más raras y cuando viene, pasa la mayor parte del tiempo hablando por teléfono o quejándose de lo aburrida que es nuestra ciudad atrasada. El mes pasado, nuestra prima Amy se casó. Amy, que tiene 25 años. Y yo siempre hemos sido cercanos. Durante las reuniones familiares, a menudo se unía a mí en la cocina, chismorreando mientras glaseábamos pastelitos o amasábamos pan. Entonces, cuando me pidió que le hiciera el pastel de bodas, me sentí profundamente honrado. Pasé semanas perfeccionando el diseño, decidida a hacer algo digno de su día especial. La boda fue un asunto familiar y se celebró en el granero renovado de la granja familiar del prometido de Amy. Fue una celebración rústica increíblemente hermosa, con luces de colores colgadas sobre vigas de madera y flores silvestres en frascos de vidrio adornando cada mesa. Llegué temprano para preparar el pastel y ayudar con los preparativos de último momento. Jake apareció justo antes de la ceremonia, vestido con un costoso traje de diseñador que parecía casi cómico en el acogedor ambiente del granero. A lo largo de la recepción, hizo comentarios ruidosos y sarcásticos sobre lo pintoresca y folclórica que fue la boda, y su tono rezumaba condescendencia. Vi el dolor en los rostros de Amy y su nuevo marido, pero fueron demasiado educados para decir algo. Hice lo mejor que pude para ignorar a Jake y concentrarme en celebrar el día especial de Amy. Pero las cosas dieron un giro brusco cuando Jake bebió demasiado. Jake comenzó a coquetear agresivamente con una de las damas de honor, Sarah, quien resulta ser la mejor amiga de Amy desde la infancia. Sarah estaba claramente incómoda e intentó disculparse cortésmente, pero Jake no entendió la indirecta. En un momento, tropezó y derramó vino tinto sobre su costosa camisa de vestir blanca y su chaqueta de traje. Inmediatamente comenzó a montar una escena, quejándose en voz alta de cuánto costaba el traje y exigiendo que alguien se lo limpiara. La gente me miraba y pude ver a Amy luciendo molesta en lo que se suponía que sería su día perfecto. Una parte de mí quería ayudar a Jake, evitar que se avergonzara más y arruinara la boda de Amy. Pero otra parte de mí sentía que merecía afrontar las consecuencias de sus acciones por una vez. Así que me quedé donde estaba, fingiendo no notar la conmoción. Las cosas se intensificaron cuando Jake intentó acercarse a Sarah nuevamente. Esta vez, tropezó con sus propios pies y cayó de bruces en el pastel de bodas, la obra maestra de 3 niveles que había pasado semanas perfeccionando. Toda la habitación quedó en silencio. Jake estaba cubierto de pastel y glaseado, luciendo completamente ridículo con su traje de diseñador ahora arruinado. Miró alrededor de la habitación y sus ojos finalmente se posaron en mí.
Por un momento fugaz, vi una silenciosa súplica de ayuda en sus ojos. Un vistazo del hermano que solía conocer asomándose a través de la bruma de la borrachera. Pero me di la vuelta, dejándolo a cargo del desastre que había creado. Nuestros padres corrieron en ayuda de Jake, ayudándolo a levantarse y sacándolo rápidamente del salón de recepción. Me quedé atrás, ayudando a Amy y su nuevo esposo a salvar lo que quedaba de la celebración de su boda. Afortunadamente, logramos salvar el nivel inferior del pastel y Amy, siempre amable, se rió del incidente y dijo que sería una historia de boda memorable. Aún así, mientras veía a Amy cortar lo que quedaba del pastel en el que había vertido mi corazón, no pude evitar sentir una mezcla de emociones. Ira hacia Jake por su comportamiento, culpa por no intervenir para ayudar y un profundo sentimiento de culpa. Tristeza por lo lejos que nos habíamos distanciado. ¿Soy yo el culpable? ¿Me equivoqué al no ayudar a mi hermano en su momento de humillación, a pesar de que ha sido insoportable durante años? ¿Debería haber dejado de lado mi resentimiento y haber intervenido para ayudarlo? ¿O era correcto dejarle afrontar las consecuencias de sus acciones por una vez? Actualizar. Ha pasado aproximadamente un mes desde la boda de Amy y han pasado muchas cosas. Pensé en informarles sobre la situación con Jake y cómo se han desarrollado las cosas en nuestra familia. El día después de la boda, me desperté con una avalancha de mensajes de texto enojados de Jake. Me acusó de abandonarlo y hacerlo quedar como un tonto. Algunos de sus mensajes eran apenas coherentes, una mezcla de errores tipográficos de borracho y amargas acusaciones. No respondí y decidí que era mejor dejar que se calmara antes de intentar cualquier tipo de conversación. Más tarde ese día, recibí una llamada de nuestros padres. Mamá estaba llorando y la voz de papá estaba tensa por la decepción. Me reprendieron por no ayudar a Jake, diciendo que debería haber dejado de lado mis sentimientos y ayudar a mi hermano en su momento de necesidad. Traté de explicar mi versión de la historia, pero estaban demasiado concentrados en la vergüenza de Jake para escuchar. La llamada terminó con mamá sollozando y papá diciéndome que necesitaba disculparme con Jake. Pasé los siguientes días en una niebla de emociones encontradas. Por un lado, me sentí culpable por no ayudar a Jake. A pesar de todo, sigue siendo mi hermano. Por otro lado, estaba enojado. Enojada con Jake por su comportamiento, enojada con mis padres por estar siempre de su lado, y enojada conmigo misma por seguir preocupándome por lo que pensaban. Aproximadamente una semana después de la boda, nuestra abuela, Nan Rose, invitó a toda la familia a cenar el domingo. Nan Rose, de 75 años, siempre ha sido la matriarca de nuestra familia, la voz de la razón en cualquier disputa. Vive en la antigua granja donde creció mi padre, un lugar que siempre me ha parecido más un hogar que nuestra propia casa. Dudaba en ir, sabiendo que Jake estaría allí, pero no podía decirle que no a Nana Rose. Mientras conducía por el camino sinuoso hacia la casa de Nana, me transportaron a los veranos de mi infancia que pasaba corriendo por su huerto, ayudándola a hacer mermelada de fresa y escuchando sus historias sobre la historia de nuestra familia. Nana Rose fue quien me enseñó por primera vez a hornear, guiando pacientemente mis pequeñas manos mientras amasábamos la masa de pan. La cena empezó tensa. Jake no me miraba y nuestros padres me daban la espalda. Pero Nana Rose, bendita sea su corazón, no estaba dispuesta a aceptar nada de eso. Después del plato principal, su famoso estofado que siempre le trae recuerdos de acogedoras cenas dominicales, se aclaró la garganta y se dirigió al elefante en la habitación. Ahora me enteré de lo que pasó en la boda de Amy. Comenzó con voz firme pero amable, y creo que ya es hora de que tengamos una discusión familiar sobre el respeto y la humildad. Lo que siguió fue una conversación de 1 hora en la que Nana Rose analizó metódicamente los problemas de nuestra dinámica familiar. Habló de cómo el comportamiento de Jake se había permitido durante años, de cómo el favoritismo de nuestros padres había creado una brecha entre hermanos y de cómo se había permitido que mi resentimiento se acumulara sin control.
Nos recordó los valores que nuestro abuelo, fallecido hace 5 años, siempre había tratado de inculcarnos. El abuelo, granjero y hombre de pocas palabras pero de gran sabiduría, solía decir: una familia es como un jardín, cosechas lo que siembras. Si no cuidas todas las plantas por igual, algunas se marchitarán mientras que otras crecerán demasiado. Para mi sorpresa, Jake no interrumpió ni intentó defenderse. Estaba sentado allí, luciendo más humilde de lo que lo había visto en años. Cuando Nana Rose terminó de hablar, Jake hizo algo que nunca esperé. Se disculpó. Lo siento, dijo. Su voz apenas era más que un susurro. He sido un verdadero imbécil, ¿no? Ineltenten. La habitación quedó en silencio por un momento antes de que encontrara mi voz. Sí, lo has hecho, respondí, pero sin la ira que había estado cargando durante tanto tiempo. Jake continuó explicando que el incidente de la boda no fue lo único que había sucedido recientemente. Admitió que había perdido su trabajo en la empresa consultora. Al parecer, su comportamiento en el trabajo había sido tan arrogante como lo era con la familia, y su jefe finalmente se había hartado. Lo que siguió fue una conversación honesta y emotiva. Mamá confesó que siempre había favorecido a Jake, porque quería que él tuviera las oportunidades que ella nunca tuvo. Papá admitió que había preferido a Jake, porque le recordaba a su yo más joven, ambicioso y ansioso por dejar atrás la vida de pueblo pequeño. En cuanto a mí, admití que podría haber manejado mejor la situación de la boda. Si bien no me arrepentí de no haber acudido inmediatamente en ayuda de Jake, reconocí que mi inacción se debía en parte a años de resentimiento reprimido. Al final de la noche, sentí como si me hubieran quitado un peso de encima. No lo resolvimos todo, pero fue un comienzo que debía haberse hecho hacía mucho tiempo. Han pasado algunas semanas desde esa cena y las cosas son diferentes. No perfecto, pero sí diferente. Jake se ha esforzado por ser menos arrogante, y nuestros padres han sido más conscientes de tratarnos por igual. Jake incluso ha empezado a venir a la panadería, no solo para visitarla, sino también para ayudar. Es terrible horneando, pero lo está intentando, y ese esfuerzo significa para mí más de lo que puedo expresar. En cuanto a mí, comencé a dejar de lado el resentimiento que había mantenido durante tanto tiempo. No es fácil, pero estoy aprendiendo que curar, como hornear, requiere paciencia y cuidado. Y cuando se hace bien, el resultado es algo hermoso, hecho con amor. Estoy tratando de dejar de lado algunos de mis viejos resentimientos. No es fácil. Años de sentirme segundo después de Jake dejaron una huella en mí y en nuestra relación. Pero las cosas están mejorando. Jake viene a la panadería con regularidad, no solo para visitarla, sino también para ayudar. Al principio fue un desastre. Casi arruinó una tanda de croissants, y de alguna manera logró conseguir harina en lugares que ni siquiera sabía que existían en mi cocina. Pero ha sido persistente, y debo admitir que ha sido agradable tenerlo cerca. Un día, mientras cerrábamos la panadería, Jake confesó algo que me tomó por sorpresa. Admitió que siempre había estado un poco celoso de mi capacidad para crear algo tangible con mis manos. Horneas estas cosas increíbles y a la gente le encantan. Es real, dijo. Por primera vez en años sentí una conexión genuina con él. Jake también comenzó a trabajar como voluntario en el centro comunitario local, enseñando conocimientos básicos de informática a personas mayores. Ha sido reconfortante verlo usar sus conocimientos para ayudar a otros, sin ninguna expectativa de elogio o recompensa. Me dijo que trabajar con personas mayores le ha dado una nueva perspectiva sobre lo que es realmente importante en la vida. Nuestros padres también se han esforzado. Mamá ha comenzado a mostrar más interés en mi panadería, incluso pidiendo lecciones de repostería. Papá, que siempre fue un poco distante, ha estado haciendo un esfuerzo por crear vínculos, a menudo compartiendo historias o bromeando sobre mis contratiempos al hornear, como la infame confusión de las galletas de sal y azúcar. Pero no todo ha sido fácil. Una noche, durante la cena, las cosas llegaron a un punto crítico.
Mamá parecía tensa y su sonrisa era forzada cuando nos saludó. Durante toda la comida, siguió mencionando el antiguo trabajo de Jake y preguntándole si había tenido noticias de alguna de sus conexiones importantes. Jake cortésmente cambió de tema y habló de su trabajo voluntario, pero pude ver la decepción en sus ojos. «Es muy agradable todo este trabajo voluntario», dijo finalmente con tono cortante. «Pero en realidad no es adecuado para alguien de su calibre, ¿verdad?» Me quedé atónito. «Mamá, Jake parece más feliz ahora que en años», dije. «¿No es eso lo importante?» Mamá sacudió la cabeza y su mirada se desvió hacia una foto de Jake con su traje caro de hace unos años. Pero tenía una carrera muy prometedora. Toda esa educación, todas esas oportunidades, parecen un desperdicio. Intenté explicarle que Jake estaba encontrando satisfacción en su nuevo camino, que se estaba convirtiendo en una mejor persona. Pero mamá parecía incapaz o no dispuesta a entender. Comenzó a hacer comentarios no tan sutiles sobre que Jake volviera a la normalidad. Ella le enviaría ofertas de trabajo para puestos corporativos y le hablaría sobre las conexiones que podría aprovechar para él. Un momento particularmente tenso se produjo durante una barbacoa familiar. Jake estaba compartiendo con entusiasmo una historia sobre cómo ayudó a un grupo de personas mayores a configurar cuentas de correo electrónico por primera vez. La alegría en su rostro era palpable mientras describía cómo una anciana había llorado al ver fotos de sus bisnietos, pero la reacción de mamá fue desdeñosa. «Eso es lindo, pero no es exactamente una carrera, ¿verdad?», dijo ella, su tono agudo. Por primera vez, papá no estuvo de acuerdo abiertamente con mamá. «Está ayudando a la gente, Linda», dijo. «Eso es lo que importa». La tensión era espesa. Mamá frunció los labios pero no discutió más. Jake, hay que reconocerlo, lo manejó con gracia. Con suavidad pero con firmeza le dijo a mamá que no estaba interesado en volver a su antigua vida, al menos no en ese momento. Pero puedo ver la tensión que sus comentarios están ejerciendo sobre él y sobre su relación con nuestros padres. Papá parece aceptar mejor el nuevo camino de Jake, pero no siempre se enfrenta a mamá cuando ella comienza a presionar a Jake. Es un nuevo desafío para nuestra familia y no puedo evitar preocuparme por cómo se desarrollarán las cosas, especialmente con las fuertes opiniones de mamá. Jake y yo estamos haciendo todo lo posible para apoyarnos mutuamente en esto, pero a ambos nos preocupa cómo la actitud de mamá podría afectarlo a largo plazo. Como siempre, cualquier consejo será apreciado. ¿Cómo ayudamos a nuestros padres, especialmente a mamá, a aceptar y apoyar el nuevo camino de Jake en la vida? Actualización 3. Ha pasado otro mes desde mi última actualización y me complace informar que hemos logrado avances significativos como familia. Después de mucha discusión, Jake y yo decidimos enfrentar el problema con nuestros padres de frente. Los invitamos, junto con Nan Rose, a mi panadería después del horario laboral para una reunión familiar. Papá permaneció callado la mayor parte de la noche, aunque se podía ver el conflicto en su rostro. Nana Rose, siempre sabia observadora, se sentó en silencio, observando todo con sus agudos ojos. Jake habló primero, con calma y sinceridad. Explicó lo mucho más feliz y realizado que se sentía en su nueva vida. Habló sobre la satisfacción que obtuvo de su trabajo voluntario y compartió sus planes para iniciar un pequeño negocio, inspirado por el éxito de mi panadería. «Mamá, papá», comenzó con voz firme pero teñida de emoción. «Sé que querían lo mejor para mí y aprecio todo lo que han hecho. Pero la vida corporativa simplemente no es para mí. Necesito seguir un camino que me haga feliz». Al principio, mamá parecía herida. «Pero Jake», dijo con la voz entrecortada, «sacrificamos mucho para darte esas oportunidades. ¿Cómo puedes simplemente alejarte de todo eso?» Fue entonces cuando intervino Nana Rose, con voz tranquila pero firme. «Linda», dijo, «¿qué es más importante para ti, el currículum de Jake o la felicidad de Jake?»
La pregunta pareció detener a mamá en seco. Por un momento, ella se quedó sin palabras. Luego, para sorpresa de todos, empezó a llorar. Entre lágrimas, mamá confesó que siempre se había sentido insegura acerca de los modestos comienzos de nuestra familia. Admitió que empujar a Jake hacia el éxito tradicional era su forma de intentar demostrarse a sí misma y a los demás que sus sacrificios habían valido la pena. Papá, claramente conmovido, habló a continuación. Admitió que había aceptado la presión de mamá sobre Jake, porque no quería decepcionarla, aunque personalmente estaba orgulloso del nuevo camino de Jake. Ahora veo que estábamos tan concentrados en el éxito externo que nos olvidamos de lo que realmente importa, dijo papá, con la voz llena de emoción. Lamento haberte presionado, Jake. Y Emma, lamento que no hayamos apreciado tu camino tanto como deberíamos. La conversación que siguió fue honesta, emotiva y, en última instancia, sanadora. Hablamos sobre el impacto de años de favoritismo, falta de comunicación y expectativas no cumplidas. Al final de la noche, habíamos llegado a algunos acuerdos importantes. 1. Nuestros padres respetarían las decisiones de Jake y dejarían de presionarlo sobre su carrera. En segundo lugar, celebraríamos reuniones familiares periódicas para comprobar y abordar cualquier problema antes de que se convierta en un problema importante. En tercer lugar, todos trabajaríamos para expresar nuestros sentimientos de manera más abierta y honesta entre nosotros. Cuarto, lo más importante, nos concentraríamos en apoyar la felicidad de los demás, en lugar de tratar de estar a la altura de las expectativas externas. Mientras limpiábamos, mamá se me acercó. Cogió uno de los marcos de fotos de la panadería y sonrió. «Has creado algo realmente especial aquí, Emma», dijo. Luego nos sorprendió a todos pidiéndole a Jake que le enseñara algunas habilidades básicas de computación, tal como lo hace en sus clases en el centro comunitario. Papá también se ha vuelto más expresivo en su apoyo tanto a Jake como a mí. Me ha estado ayudando con la planificación comercial de mi panadería y ha intercambiado ideas con Jake para su posible nuevo negocio comercial. En cuanto a Jake y a mí, nuestra relación sigue fortaleciéndose. Nuestros brunch dominicales se han convertido en lo más destacado de mi semana. El domingo pasado, Jake incluso intentó hornear un pastel desde cero, usando una de las antiguas recetas de Nana Rose. No fue perfecto, pero fue un dulce y confuso recordatorio de lo lejos que hemos llegado. La boda de Amy, aunque caótica, resultó ser el catalizador de un cambio realmente positivo en nuestra familia. Gracias a todos por vuestro apoyo y consejos a lo largo de este viaje. Sus perspectivas me ayudaron a navegar estas dinámicas familiares desafiantes. Si bien no somos perfectos, estamos aprendiendo y creciendo juntos, y eso es lo que realmente importa.